El tema es eliminación de oraciones, ¿no? Prácticamente este tema ya lo hemos visto antes, pero ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Es decir, que los ejercicios, o sea, tú ya sabes cuál es la temática, ¿no? De eliminación de oraciones, sabes cómo es el procedimiento para resolver estos ejercicios. Pero como este es un repaso, vamos a volver a explicar un poco de eso para que recuerdes. Y los ejercicios sí son distintos, no son repetidas de los ejercicios anteriores ni nada de eso, o sea, los ejercicios son diferentes. Por esa razón es que acá te presentamos nuevos ejercicios, ¿no? Hasta la pregunta 8. Entonces, como son puras lecturas, prácticamente, y vamos a decidir cuál de todas ellas eliminar, prácticamente 8 preguntas, ¿ustedes cuántos son? Son 7, así que le tocaría una pregunta a cada uno, ¿no? Porque la primera pregunta ya está resuelta, entonces quedan 7. Entonces, justo una pregunta para cada uno. Entonces, para retomar este tema o para recordar, ¿no? ¿Qué cosa era la eliminación de oraciones? Es un ejercicio verbal, ¿no? Porque le corresponde a razonamiento verbal, porque se trata de analizar, de comprender y de razonar sobre cuál puede ser la posible respuesta, y está compuesto por un texto con 5 unidades informativas. Eliminación de oraciones es un bloque de 5 textos, ¿cierto? Son 5 textos, de los 5 a 4 voy a dejar y a 1 voy a eliminar, ¿no? Entre las cuales hay que identificar y eliminar aquella que es impertinente, o sea, la que no corresponde o la que no está relacionada o asociada con las demás, ya sea por razones de repetición, que se repite lo mismo pero con otras palabras en cualquiera de los otros textos, y a la que contiene menor información es a la que tengo que eliminar. Disociación o contradicción, o sea, cuando todos los textos coinciden en una cosa y justo ese texto dice que eso no es así, entonces a la que contradice a los demás, a esa la elimino. ¿Cuáles son los criterios de eliminación? Tenemos aquí por disociación, cuando el tema sufre una desvinculación, y 3 son las principales modalidades: inconexión, irreverencia y el énfasis innecesario, o sea, cuando hay un dato extra que no sirve, ¿no? Un dato extra que está por gusto en el texto. Por contradicción, esto es lo que te explicaba hace un instante, ¿no? Cuando hay un texto que no tiene nada que ver con los demás, o básicamente no es eso, ¿no? Sino es cuando hay un texto que dice lo contrario a lo que dicen todos los demás, ¿no? Entonces ahí es la contradicción. Por repetición, cuando lo mismo que tienes en un texto, o sea, cuando lo mismo que tienes en una oración la tienes en otra, pero con otras palabras y de repente con menos información. Entonces eliminamos a esa, ¿no? A la que tiene menos información. A ver, acá tenemos un ejemplo. Dice, el examen de admisión consta de 3 pruebas. La primera es de aptitud académica y cultura general. La segunda es de física química y la tercera de matemática. D. Todas las pruebas son difíciles. E. Los resultados se publican el mismo día de la prueba. A ver, aquí básicamente me está hablando de un examen de admisión, ¿no? Me dice que el examen consta de 3 pruebas y ahora me va a especificar cuáles son las 3 pruebas. Aptitud académica, cultura general, dice la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Primera, segunda y tercera. Entonces hasta acá la A, la B, la C se corresponden. Luego acá me dice un dato extra que a mí no me interesa, ¿no? Todas las pruebas son difíciles. ¿Qué tiene que ver esto con el examen de admisión y con su estructura? Porque aquí básicamente me está hablando de la estructura del examen de admisión. No me está hablando si es fácil o difícil. Me está hablando de qué consta, de qué se trata el examen de admisión. Ah, son 3 pruebas, consta de este curso, esto, ¿no? Y al final me dice, los resultados se publican el mismo día. Claro, los resultados de que has dado la prueba, ¿no? Entonces, todo ese es el procedimiento de un examen de admisión. Rindes el examen, está compuesto de ciertos cursos, de ciertas áreas, y al final, cuando terminas de resolver o pasan las horas, recién te van a dar los resultados de cómo rendiste la prueba. En cambio, acá me está hablando de las pruebas, más no específicamente del examen de admisión. Me está diciendo que las pruebas son difíciles. O sea, me está diciendo todas las pruebas son difíciles, que todas, está hablando en general. Entonces, esta es una información extra que no se corresponde con lo que realmente quería decir el texto, ¿no? Con la intención del texto. Este es un tema aparte. Este es un tema aparte. Entonces, eliminamos la D por disociación, porque disociación, ¿qué significa? Cuando te presento una alternativa que no tiene nada que ver con lo demás o que está fuera de sí, ¿no? O sea que es un dato innecesario para el texto.
Ahora tenemos los ejercicios. A ver, vamos a leer uno por uno las oraciones para identificar cuál vamos a eliminar. Por ejemplo, aquí tengo primera oración. A ver, los vivíparos son animales de fecundación interna, ¿de acuerdo? Me está hablando de especie de animales, en este caso de vivíparos. Luego me dice, los ovíparos son animales que expulsan sus huesos al exterior. Conforme voy leyendo, me está explicando acerca de los tipos de animales, ¿no? Primero me habla de cómo son los vivíparos, después me habla cómo son los ovíparos. ¿Qué más? Así, en los vivíparos se mantiene el óvulo fecundado en el interior de la madre hasta que se completa su desarrollo. Acá me sigue hablando de los vivíparos. Durante el periodo de gestación, el embrión es protegido y alimentado por la madre. Esto de acá le continúa a este. Entonces, en la 4 también me sigue hablando de los vivíparos porque es la continuación de esto. Ahora, entre ella y el feto se establece un fuerte vínculo de dependencia a través del cordón umbilical. Me está hablando de los vivíparos. En todos me habla de los vivíparos o es una correlación a los vivíparos, ¿no? Si bien en la 4 y en la 5 no menciona la palabra vivíparo, pero es la continuación de lo que acaba de decir. Dice, fecundado en el interior de la madre hasta que se completa su desarrollo. Y luego me habla, una vez fecundado, me habla del periodo de gestación. ¿Qué cosa hace el embrión, no? Y luego acá me habla de es protegido y alimentado por la madre. Y luego me dice en ella, o sea, se refiere a quién, a la madre, o sea, es algo continuo. La 3 está ligada a la 4 está ligada a la 5, ¿no? Es la continuación. Entonces, en finalidad, ¿de qué animales o de qué tipo de qué especie me está hablando? De los vivíparos, ¿no? ¿De qué clasificación de animales? De los vivíparos. Entonces, acá me habla de vivíparos, acá también, y en la 1 también. ¿Dónde no me habla de vivíparos? Me habla en la 2, porque en la 2 ya me está hablando de ovíparos, ¿no? Entonces, ¿a cuál tengo que eliminar? Porque no le corresponde, porque está fuera de sí. Esto sería por disociación, ¿no? Por el criterio de disociación, porque es un tema que no mencionado en la mayoría de oraciones. Entonces elimino la 2, ¿no? Y eso se encuentra en la alternativa B. Eliminamos la B entonces. Vamos con la segunda pregunta y esto sí ya le toca a ustedes. A ver, eso le toca a María Emperatriz, así que concéntrate por favor porque vas a dar la respuesta de la pregunta 2. A ver, dice, en aquellas sociedades donde los individuos están inmersos en un régimen de relaciones sociales, esa es la 1. Me habla de las sociedades, ¿no? Están inmersos entre relaciones sociales, ¿no? ¿Qué más? Donde el acceso es diferencial a los medios de producción. Acceso es diferencial a los medios de producción. Tal diferenciación está asociada a un régimen de propiedad dado, ya que la sociedad presenta relaciones sociales. Acá me habla de sociedad y relaciones sociales. Y todo esto provoca un requerimiento de una instancia superior que mantenga y respete la juridicidad de lo establecido. Esta instancia es el Estado. Entonces, en la 2 básicamente me está hablando, creo que es un tema un poquito complicado, ¿no? Pero en todo caso, ¿a quién tendría que eliminar yo? O sea, ¿quién está fuera de lugar o quién está repitiendo información, ¿no? Entonces, a eso es lo que tendría que eliminar. Entonces, vamos a volver a leerlo. En aquellas sociedades donde los individuos están inmersos en un régimen de relaciones sociales, pero acá se queda corto, ¿no? O sea, como que no da un cierre a la oración. En aquellas sociedades donde los individuos están inmersos en un régimen de relaciones sociales, o sea, como que le faltara más, ¿no? Algo así te deja con esa sensación. Donde, acá, por ejemplo, donde los individuos están inmersos en un régimen de relaciones sociales, donde el acceso es diferencial a los medios de producción, tal diferenciación está asociada a un régimen de propiedad dado, ya que la sociedad presenta relaciones sociales, y esto provoca el requerimiento de una instancia superior que mantenga y respete la juridicidad de lo establecido. Esta instancia es el Estado. Hasta acá yo ya he identificado una cosa, pero no sé cuál de las dos eliminar, ¿no?
A ver, ¿qué me dice María Emperatriz? ¿Cuál sería tu respuesta? Para ti, ¿cuál es la respuesta? A ver, María Emperatriz, ¿cuál eliminamos? María Emperatriz, ¿estás ahí? A ver, como cada pregunta le corresponde a uno de ustedes, entonces si no responden yo lo voy a desarrollar. Lo primero que yo he identificado es que acá la información se repite, acá en sociedades y relaciones sociales. Y aquí también en la 4, sociedad y relaciones sociales. La información se repite. Entonces yo voy a tener que eliminar una de ellas. O elimino la 1 o elimino la 4. Pero obviamente se elimina la que tiene menor información. Y la que tiene menor información básicamente es la 4. ¿No? Es la 4. Entonces, eliminamos la 4 porque hay más información en la 1. En aquellas sociedades donde los individuos están inmersos en un régimen de relaciones sociales, donde el acceso es diferencial a los medios de producción, tal diferenciación está asociada a un régimen de propiedad dado, y esto provoca que el requerimiento de una instancia superior se mantenga y respete la juridicidad de lo establecido. Esta instancia es el Estado. Entonces, la primera está correcto porque básicamente viene a ser como un introductorio. Y obviamente tengo que eliminar la 4 porque acá hay menos información y porque está repitiendo lo mismo que dice la 1, ¿no? Entonces se elimina la 4, eliminamos la C. Eliminamos la C. Pasamos ahora al siguiente ejercicio, la 3, y eso le corresponde al usuario Paul Hernández. A ver, ¿cuál será tu respuesta? La lectura comprensiva es la más recomendable para el investigador. A través de la lectura no se trata solamente de aprender y captar, tampoco solo de reconocer todo aquello que nos ofrecen los libros y sus autores. Con la lectura empezamos a crear nuestros propios valores, conceptos y proyectos, así como nuestros propios modelos, imágenes y hasta nuestro propio destino y desarrollo. A ver, ¿cuál tengo que eliminar? ¿Cuál eliminaría en la 3? Uy, ya lo vi, ¿ah? Ya lo vi porque eso está por demás. La B me dice, la 5. A ver, mira, léelo. La lectura comprensiva es la más recomendable para el investigador. ¿De acuerdo? A través de la lectura, y acá me habla solamente de la lectura, ya no me habla de lectura comprensiva. A través de la lectura no se trata solamente de aprender y captar. Tampoco, al decir tampoco quiere decir que esto se asocia a la segunda, que está ligada a la segunda. Entonces no puedo eliminar ni la A, ni la B, ni la 2, ni la 3, porque hay dos que están unidas. Entonces si hay dos y solamente tengo que eliminar uno, entonces definitivamente no era ninguna de ellas. Tampoco solo de conocer todo aquello que nos ofrecen los libros y sus autores. Con la lectura, acá también me sigue hablando de la lectura, empezamos a crear nuestros propios valores, conceptos y proyectos. Valores, conceptos y proyectos. ¿Qué más? Así, o sea, esto de acá, la 5 está ligado a la 4. Creamos nuestros propios valores, conceptos y proyectos, así como nuestros propios modelos, imágenes y hasta nuestro propio destino y desarrollo. Son palabras distintas. Valores, concepto y proyecto es distinto a modelos, imágenes y hasta nuestro propio destino y desarrollo, pero están ligadas, ¿no? Es la continuación. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino la primera? No pasa nada. Además, ahí dice lectura comprensiva, ¿no? Elimina la primera y puedes leer correctamente a partir de la 2. A través de la lectura no se trata solamente de aprender y captar, tampoco solo de conocer todo ello que nos ofrecen los libros y sus autores. Con la lectura empezamos a crear nuestros propios valores, conceptos y proyectos, así como nuestros propios modelos, imágenes y hasta nuestro propio destino. Si tú eliminas la 1, y empiezas a leer a partir de la 2 hasta el final, te das cuenta que nada ha cambiado, que no suena raro, que no faltara algo, ¿no? Entonces era porque esto estaba por demás, se eliminaba la 1. Y ahora te lo voy a ejemplificar aquí.
Aquí en la pregunta 2, ¿por qué no he eliminado la 1 y he eliminado la 4? Porque mira, si eliminaba la 1, ¿cómo iba a empezar a leer? Donde el acceso es diferencial a los medios de producción. No puede empezar de aquí, ¿cierto? No, como que no tiene sentido, como que le faltara algo antes, ¿cierto? Como que le faltara una información antes. Si tú empiezas desde donde el acceso es diferencial a los medios de producción. Ya, pero si dice donde el acceso, se supone que antes ha mencionado un lugar o una palabra y después recién necesariamente tiene que decir donde el acceso, o sea, donde en ese lugar o en esa cosa que ha mencionado previamente. Pero si yo leo a partir de la 2, me doy cuenta que falta esa información previa, donde el acceso ya, ¿y dónde ha sido ese acceso? Me faltó esa información anterior. Entonces, por eso es que no podía eliminar la 1, sino he eliminado la 4. ¿No? Y aparte porque acá hay más información que lo hay en la 4, ¿no? Pero igual, si yo eliminase la 1 y empiezo a leer desde la 2, no tiene sentido, como que le faltara datos, ¿no? En cambio, aquí, si yo leo desde la 2, se lee normal. Y es como si no necesariamente me tiene que faltar algo, ¿no? Porque mira, a través de la lectura no se trata solamente de aprender y captar. Listo. Es como si desde ahí empezara el texto. O sea, no es necesario esto de aquí, lo que está arriba, el encabezado no es necesario. O sea, la 1 no es necesario. Si yo quito la 1, y leo a partir de la 2, es como si la secuencia avanzaría normal, como si no faltaría un dato antes, caso que sí sucede aquí. Si leo a partir de la 2, es como si me faltara una información, ¿no? Porque acá dice donde el acceso y se supone que antes me han mencionado ese acceso. Entonces, por esa razón, es que no puedo eliminar aquí la 1 porque si no está incompleto, pues. En cambio aquí, si yo elimino la 1, igual se entiende, es como si no afectara en nada a la lectura. ¿No? Entonces, por esa razón, eliminamos a la 1. Y porque obviamente en todo lo demás, en la historia o las oraciones están ligadas a una continuación, a una continuación, a una continuación y a un dato nuevo. Entonces, por eso elimino la 1. 4. Fumar es una de las principales causas de la ceguera. Un 20% de los casos de ceguera registrados entre los australianos mayores de 50 años se deben al hábito del tabaco. Las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño. Un fumador corre de 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar degeneración ocular por la edad que si no fumara. Las madres gestantes habituadas a fumar podrían incluso estar atentando contra la óptima visión de su descendencia. A ver, aquí en la 4 me está hablando acerca de fumar, ¿no? Y cómo afecta a las personas. ¿Dónde no me habla de esa afección? ¿Dónde no me habla de la ceguera? ¿Dónde no me habla de algo que tenga que ver con ceguera? ¿En dónde? Porque en la mayoría me habla de ceguera es una consecuencia de fumar, ¿no? En la mayoría me habla de eso. ¿Y en cuál de todas estas no me habla acerca de la ceguera en sí y de sus consecuencias? A ver, eso le toca a Kiara Paucar. ¿A cuál eliminarías tú? A ver, Kiara. La 3 me dice Kiara. Muy bien, Kiara. Porque en la 3 me habla de las empresas tabacaleras. Me dice que las empresas que fabrican los cigarros y todo eso deberían tomar conciencia, ¿no? Deberían tomar conciencia, pero no dice que por culpa de esto está la ceguera, no dice de que afecta a cierta cantidad de personas, no. Acá simplemente me habla de las empresas tabacaleras, no me habla del fumar ni de la ceguera, me habla de las empresas. Entonces a esto elimino a la 3, porque de ahí lo demás sí me habla de fumar, es la causa de la ceguera. Acá me habla de las personas que padecen ceguera por fumar, ¿no? Por el hábito del tabaco, ¿ya ves? Ceguera y fumar. Ahora acá, un fumador corre más riesgo de tener degeneración ocular, ¿no? De perder la vista. Entonces, fumar, ceguera. Acá también. Ceguera, me hablan de la ceguera y de fumar, ¿no? Y acá también fumar, ceguera, en degeneración ocular. Y en la 4 también me habla que incluso las madres gestantes si fuman puede causar esto graves consecuencias para su bebé, ¿no? Entonces,
acá también me habla de fumar y de la ceguera. Entonces, ¿dónde no me habla de fumar y de la ceguera? No me habla en la 3. Acá solamente me habla de que las empresas tabacaleras deberían estar atentos, ¿no? Ante la fabricación de su producto, pero no me habla del fumar y de la ceguera en la 3. Por esa razón es que elimino la 3. Muy bien, Kiara Paucar. Ahora pasamos a la pregunta 5 y acá me dice que vamos a colocarle un título a la lectura que vamos a leer a continuación, ¿no? Vamos a ponerle un título según lo que nosotros deducimos, ¿no? A ver, vamos a empezar con la 5. La 5 le toca a Sofía Capuñay. A ver, 1. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. 2. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. 4. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. 5. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitaban en el ser de la persona. ¿Cuál de las 5 oraciones crees que debo eliminar? Ya sea por repetición, porque de repente hay una información que no pertenece a todas las demás oraciones, o ya sea porque en todo caso hay una información que está contradiciendo a otra. Entonces, ¿cuál eliminaría? ¿De qué me habla la mayoría? De lo que me habla en la mayoría de textos es que voy a colocar el título acá, ¿no? Pero eso ya lo vamos a hacer al final. Primero quiero saber a cuál elimino. A ver, Sofía. Sofía me dice la 3. La 3. A ver. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. Claro, porque acá no me está hablando de trepanaciones craneanas, sino me está hablando de una anestesia para que no haya dolor, ¿no? Pero no me está hablando en sí del procedimiento de la anestesia. Ya. Pero esta pudiera haber sido la respuesta si es que no había esta de aquí. Mira, las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. ¿De acuerdo? Dice acá, su finalidad, lea, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso. Ahora, aquí dice la finalidad. Mira, la finalidad, su finalidad. Parece que la 3 no es a quien tenía que eliminar, porque es como un dato extra, ¿no? El que pesa más es la repetición. Cuando hay repetición, eso es lo que tengo que eliminar, según ese orden. Primero la repetición, después ya el tema que está fuera de sí, no ya el tema pero primero la repetición. Si no hubiese repetición, o sea, si no estuviese la 5 o no estuviese la 2, sí eliminabas la 3, ¿no? Ahí sí eliminabas la 3, pero acá hay repetición y primero tengo que eliminar la repetición, eso es lo primero que tengo que hacer. Después ya podría eliminar cuando hay información fuera de sí, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, disociación. Y después ya tendría que eliminar una contradicción, ¿no? En todo caso. Pero acá primero, acá yo observo así, a simple vista, que hay una repetición y esto es lo primero que tengo que eliminar. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso. La finalidad de las reparaciones craneanas consistían en excluir fragmentos de huesos. Excluir es eliminar. Se repiten. La 2 y la 4 se repiten, entonces la eliminación estaba entre la 2 y la 4, no la 3. La 3 la podía eliminar si es que no había ninguno de estos dos datos, pero como ya he identificado que hay una repetición, primero se elimina la repetición, eso es primero. Si es que en la lectura no hubiese repetición, ahí sí paso al segundo tipo de eliminación. Entonces, ¿cuál elimino, Sofía? ¿La 2 o la 4? Si los dos tienen la misma información, ¿ah? Pero ¿cuál elimino? ¿Cuál de los dos tendría que eliminar? A ver, Sofía, ¿cuál elimino entre la 2 y la 4? A ver, Sofía, ¿ya lo tienes? Se supone que se tiene que eliminar la que tiene menor cantidad de información.
La que tiene menor información. Ya, a ver, yo lo voy a hacer. En la 2 me dice, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado, acá hay un dato más, ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. En cambio, en la 4 solamente me dice, la finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. Y no me da un dato extra como sí me lo da en la 2, que me dice que es ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. ¿Quién tiene menor información, la 2 o la 4? Menor información hay en la 4. Aquí hay menor información. En la 2 hay más información que si lo elimino estaría obviando ese dato, ¿no? Entonces, por eso elimino la 4. Se eliminaba la 4. Y el título, por lógica, era ¿de qué está hablando todo el texto? De las trepanaciones craneanas. Entonces, el título es las trepanaciones craneanas. Elimino la 4. Elimino la 4 porque hay menos información, o sea, es la repetición de la 2, pero en la 2 hay más información que en la 4, por eso en la 2 la dejo en paz. Elimino la 4. Sería, la respuesta sería, bueno, el título sería las trepanaciones craneanas. Las trepanaciones craneanas. Ya está. Completen ahí, ¿eh? Las trepanaciones craneanas es el título. ¿De acuerdo? Eliminamos la 4. Eliminamos la 4 porque básicamente está repitiendo lo mismo que la 2. Finalidad, finalidad. Pero en la 2 hay mayor información. Por eso la dejo en paz. Y a la que elimino es a la 4. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos aquí otra. ¿Qué nos dice? Acá es para completar con el título, ¿no? A ver, vamos a leer las 6 y le toca a Mendoza Valeria. A ver, Mendoza Valeria. Recuerden que primero se elimina, bueno, en todo caso, primero se elimina la contradicción. Si no hay contradicción, elimino la repetición. Y si no hay repetición, ahí recién elimino cuando hay disociación, ¿no? Cuando hay un tema que está por demás. Ahí. A ver, entonces leemos. El emisor y el receptor son elementos de la comunicación. Listo. Segunda oración. El emisor es el elemento de la comunicación que haciendo uso del código emite el mensaje. El canal es el medio físico a través del cual se envía el mensaje. El contexto es otro elemento fundamental de la comunicación. El receptor es el elemento que recibe la información y también se le llama decodificador. Prácticamente me está hablando acerca de qué? De los elementos de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿y te has dado cuenta que en la mayoría de alternativas me menciona un solo elemento, solamente a uno? Por ejemplo, me mencionan al emisor, al contexto, al receptor, al canal, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué información está por demás? Mendoza Valeria, la A. Muy bien, claro, esto sí era obvio, ¿no? Y el título era Los elementos de la comunicación. El título era Los elementos de la comunicación. Porque si te das cuenta, en todos me habla de un solo elemento. Acá me habla del emisor, acá me habla del canal, me habla acá del contexto, acá me habla del receptor. En cambio, en la 1 me habla de dos elementos ya repetidos en las partes individuales del texto. Me dice el emisor y el receptor. Y esto, además de que ya está repetido acá, emisor, y ya está receptor acá, en las individuales, además de eso me está hablando de dos elementos, y en la mayoría está un solo elemento, un solo elemento, un solo elemento, un solo elemento. Entonces, por esa razón es que elimino la 1, ¿no? Elimino la 1. Y la 1, la oración 1 se encuentra en la A. Elimino la A, ¿no? Entonces, y el título obviamente era los elementos de la comunicación. Sí, ya me di cuenta. Acá me he quinceado. Espérate. Espérate. Ya. Los elementos de la comunicación. Listo, muy bien. Y eliminábamos la A, ¿no? Pasamos a las 7. Y eso le toca a ver, Gamboa. Donati Gamboa. A ver, Donati. Dice, el viajero se colocó su sombrero y salió con un paraguas. Caminaba como evitando mojarse los zapatos con cautela. Miraba que en las laderas de asfalto se formaban riachuelos. Se producía una intensa precipitación. Decidió regresar al alojamiento, pues no era propicio seguir en marcha. A ver, vamos a leer una vez más. Me está hablando del viajero, dice.
El viajero se colocó su sombrero y salió con paraguas. Si sale con paraguas es porque sabe que está lloviendo. Caminaba como evitando mojarse los zapatos con cautela, ¿no? Caminaba así despacio para no mojar tanto sus zapatos en los charcos de agua que está produciendo la lluvia. Miraba que en las laderas de asfalto se estaban formando riachuelos. Se producía una intensa precipitación. Decidió regresar al alojamiento, pues no era propicio seguir en marcha. Entonces, ¿a cuál elimino? A ver, ¿a cuál elimino? En la 7. A ver, Donati Gamboa. La D. Claro, la D, ¿no? Sí, ahora sí está bien. ¿Y cuál sería el título apropiado? El viajero se colocó un sombrero y salió con un paraguas. Caminaba como evitando mojarse los zapatos, miraba las laderas, se producía una intensa, decidió regresar al alojamiento. Mm, ¿Qué título le podría poner a este cuento? El viajero, como que suena muy simple, ¿no? Como que si yo digo el viajero, como que no me da la idea de lo que le pasó al viajero, ¿no? De lo que le pasó exactamente. Un día lluvioso, puede ser, ¿no? Un día lluvioso, ya, vamos a ponerle ese título. Un día lluvioso. Listo, ya está. Ahora, obviamente voy a tener que eliminar esta porque es una información que está fuera de lugar, ¿no? O sea, está fuera de todo lo que se enlazaría con los otros textos, ¿no? El viajero se colocó su sombrero y salió con un paraguas, caminaba, miraba, y acá dice se producía. Si dice se producía, esto de que se producía una precipitación es la acción de quién, del viajero o de la lluvia. De la lluvia, pues, y se supone que acá las acciones solamente son del viajero. El viajero se coloca su sombrero, eso lo hizo el viajero. Salió, lo hizo el viajero. Caminó, eso también lo hizo el viajero. Miró, también lo hizo el viajero. Eh, Luego acá se producía, esto no lo hizo el viajero. Se producía una precipitación, el viajero no produjo la precipitación. Decidió regresar, esto sí lo hizo el viajero. Entonces, ¿qué acción no le corresponde al viajero? ¿Qué acción no es parte de lo que hizo, de las actitudes que tomó el viajero? La 4, pues se producía una intensa precipitación porque esa intensa precipitación no la provocó el viajero. Él sí se colocó su sombrero, sí caminó, sí miró, sí decidió regresar, pero él no produjo la lluvia, pues entonces por eso eliminamos la 4, ¿no? Eliminamos la 4. Muy bien. Aunque el título correspondería un poco mejor el viajero y la lluvia, ¿no? O algo así, ¿no? En todo caso, coloquen el título que a ustedes les parezca. A ver, espero que tenga correlación con ello, ¿no? Muy bien. Ahora la 8 y última pregunta. Eso le toca a Yair Montañez. A ver. El Perú, desde muy remotos tiempos, fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidos gracias a la ciencia arqueológica. 2. El Perú está situado en la parte central y occidental de América del Sur. 3. Es el tercer país de esta región en tamaño. 4. El territorio peruano presenta 3 regiones definidas, la costa, la sierra o región andina y la selva amazónica. 5. La costa es una faja territorial de 40 kilómetros a 80 kilómetros de ancho. Ya lo encontré. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál elimino? ¿Cuál elimino y cuál sería tu título? A ver, Yair Montañez. Me está hablando acerca del Perú. Del Perú y lo que está dentro del Perú. A ver, la 5. La 5, ¿me dices? Claro, pues la 5, porque la 5 ¿de quién me habla? ¿Me está hablando del Perú? No, me está hablando de la costa. Y este es un tema derivado, no corresponde dentro de el tema general, ¿no? Me habla del Perú y qué significa, ¿no? Según la ciencia y todo eso. Luego, ¿dónde está situado, no? Y luego me habla de las regiones, de estas regiones, pero en la 5 me habla de la costa, solamente de la costa, ya no me habla del Perú, entonces por eso elimino la 5. Muy bien, respuesta correcta. ¿Y cuál sería tu título? ¿Cuál sería tu título? El Perú, pues, ¿cuál más va a ser? El Perú, pues. ¿Qué más puedo poner?
Ya está. Porque no solamente me está hablando de las regiones, me está hablando de su ubicación, todo. Entonces no voy a poner el Perú, ubicación, regiones, no voy a poner todo eso, ¿no? Entonces simplemente lo encierro y digo, me está hablando del Perú, nada más. Y eliminaba las 5 porque acá me está hablando de la costa. Y todas las oraciones no me hablan solamente de una parte exclusiva del Perú, me está hablando de todas las cosas que tiene el Perú. Entonces no me puedo centrar solamente en la costa, en que la costa es así, 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 ¿no? Porque ya la oración terminó en las 5. Entonces, esto no corresponde o no es compatible con todos los demás, ¿no? Entonces, por eso elimino las 5. Muy bien, respuesta correcta. Ya hemos terminado nuestro libro, así que las preguntas de la ficha virtual también están por ahí parecidas, ¿no? Recuerden cómo deben eliminar y recuerden también que si primero encuentran una repetición, eso es lo primero que tienen que eliminar. Si no hubiese repetición, ahí sí ya te pasas a eliminar el tema que estuviese un poco fuera de lugar, ¿no? Si es que no hubiese repetición ahí bien expresa, como la hemos tenido en oraciones anteriores. Entonces, más o menos ya sabes las técnicas de cómo eliminar. Recuerda que las 11 preguntas que vienen en la, la ficha virtual son las mismas que tienes en el libro de tareas. Así que concéntrense y desarrollen correctamente las preguntas, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos porque ya hemos terminado, ya qué haciendo nos vamos a quedar, pues no, ni modo haciendo hora. Como ya hemos terminado, nos retiramos y nos vemos la próxima clase. Entonces, adiós.